Vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17. Vamos a leer estos primeros versículos y oramos. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no venga tropiezo, pero hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Padre, te damos gracias una vez más. Bendecimos tu nombre, pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bien, posiblemente esta advertencia, hermanos, estaba dirigida a los fariseos, ¿verdad? Por su doctrina, su forma de enseñar. Usted recuerde lo que Jesús les dice en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 15, lo quisiera leer también para que vean lo que el Señor les dijo. Así que no es de extrañar que esta advertencia, ¿verdad?, vaya dirigida a aquellas personas que estaban creando o por medio de la enseñanza estaban creando un discipulado superficial, lo cual sería un seguir equivocado, y por tanto este tipo de doctrina el Señor le llamaba hipocresía. La hipocresía, la enseñanza hipócrita, hermano, solamente crea seguidores hipócritas. Por tanto, es una advertencia para que tengamos cuidado lo que enseñamos. Tenemos que estar seguros de lo que estamos compartiendo. Amén. No podemos simplemente lanzar palabras por nuestra boca porque nos parecen bonitas o porque nos parece a nosotros. No podemos hablar algo que no es cierto. Tenemos que tener fundamento en la palabra de Dios. Amén. Si no, es mejor que no digamos nada que decir algo que pueda perjudicar a otros. De tal forma que Jesús, fíjese lo que dice aquí. Tan grande es la advertencia que esa clase de maestros mejores que se lanzaran, ¿verdad?, le amarraran una piedra en el cuello y lo lanzaran al agua y se ahogara. Que no seguir enseñando y descarriando a las personas. Fíjese lo que dice ahí. Jesús dijo a sus discípulos, Mateo, he dicho Mateo 23:15, si lo podéis poner. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Fíjese que los escribas y los fariseos eran los que dirigían al pueblo, ¿vale? Tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo. Los escribas eran los que redactaban y también enseñaban las doctrinas, igual que los fariseos en ese tiempo. Jesús le llama hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un seguidor, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué le dijo Jesús estas palabras a los fariseos, hermano? ¿Por qué? Pues muy sencillamente porque los fariseos lo único que hacían o transmitían a sus seguidores eran 2 cosas como si tuvieran mucho más valor que la misma palabra de Dios: mandamientos de hombres y tradiciones. Era la enseñanza que transmitían los escribas y los fariseos a sus seguidores. Por eso dice que estaban creando una nueva generación de doble hipócritas. Y es verdad, hermano, que si alguien nos confunde, podemos acabar muy mal. Los fariseos y los escribas tenían la palabra de Dios, la conocían, la sabían, pero ellos daban más fuerza a la tradición que habían recibido de sus antepasados. De tal forma que un mandamiento dicho por un hombre que estaba considerado como alguien importante en el pueblo, daba más valor que a la palabra de Dios. ¿Y usted no ha visto esto en las iglesias a veces? Sí, Señor. A veces damos más crédito a las falsas enseñanzas que a las verdaderas enseñanzas. Y tradiciones. Simplemente una tradición. Hermano, las tradiciones están en la iglesia evangélica.
Se han introducido las tradiciones católicas dentro de la Iglesia evangélica. Lo vemos en estos días. Sí, Señor. ¿Qué hacen todos los católicos? Celebrar unas festividades sin pensar qué significa todo eso. ¿Qué trasfondo tiene eso? ¿Y los evangélicos no hacen lo mismo? ¿En qué nos distinguimos, hermano? ¿No seguimos también la tradición? ¿No son mandamientos de hombre la mayoría de las cosas que nos han transmitido? Y que nosotros lo aceptamos como bueno. ¿Pero has comprobado con la Biblia si es bueno o es malo? ¿Has examinado si realmente lo que tú estás creyendo y estás practicando está de acuerdo con la palabra de Dios? Jesús advierte que cuidadito con no de llevar a la gente equivocadamente y les descarriemos de esta forma, con esta clase de enseñanza. Así que el Señor advierte tremendamente sobre este aspecto. Hermanos, no creamos, no inventemos, no transmitamos cosas que no son ciertas. Por tanto, es bueno, ¿verdad? Y quizás por eso el Señor les advierte a sus discípulos que ellos no se porten igual que los fariseos, los escribas, sino que ellos aprendieran el verdadero mensaje de esperanza y de salvación, que era el mensaje que iba a traer libertad a los cautivos. Amén. Por tanto, cuando nosotros predicamos la verdad, que estamos transmitiendo libertad. Cuando nosotros estamos engañando a la gente, que estamos encadenando a la gente. Sí, Señor. Por tanto, tenemos que estar o predicar de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no haremos seguidores que en vez de ir hacia el cielo, caminan hacia el infierno. Jesús lo dice. La mala enseñanza desvía al hombre y lo lleva hacia el engaño. Sí, Señor. Y va de mal en peor. Por eso es que tú y yo tenemos que tener cuidado que no nos equivoquemos. Por tanto, tenemos que tener en cuenta, hermano, que una persona que enseña a otras tiene la responsabilidad, amén, de primero aprender la verdad, practicar la verdad y después enseñar la verdad. No es porque usted o yo leamos la Biblia que tenemos la autoridad para enseñar la palabra de Dios. No nos equivoquemos. No todos hemos sido llamados para enseñar la palabra de Dios. ¿Que podemos decir cosas de la palabra de Dios? Claro que sí. Usted puede compartir su experiencia con los demás. Pero cuando se trata de doctrina hay que tener mucho cuidado. Amén. No engañemos a la gente. No confundamos a la gente. Por tanto, tenemos la responsabilidad a la hora de enseñar, ¿verdad? Ser serios y no desviarnos. ¿Para qué? Para que nuestra enseñanza, aunque muchas veces sea dura para recibirla, porque cuando, como les he dicho esta mañana, ¿verdad? Muchas veces tenemos tantas tradiciones, tenemos tanta mentira en el corazón, tristemente, Sí, Señor. que cuando llega una verdad nos asombra y dudamos de esa verdad. ¿Será cierto? ¿Por qué preguntamos a una verdad si es cierto, si la verdad en sí resplandece para alumbrarnos? ¿No dice que la palabra es lumbrera, no es luz a nuestros pasos? Es ella la única que nos puede alumbrar, hermanos. Sí, Señor. Las tradiciones, los mandamientos de hombres y las enseñanzas erróneas lo único que hacen es crear sectarismo, divisiones, peleas, riña. Todo eso es creado por las falsas enseñanzas. Por tanto, lo único que nos hace libre es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y Jesús advierte seriamente en este aspecto. Así que, hermano, a la hora de compartir un asunto, pues primero que usted sepa lo que está diciendo para que no confunda a la gente. Así que, sobre todo, hermano, una persona que se dedica a enseñar, ¿verdad? Jesús les está enseñando a sus discípulos para que ellos puedan enseñar a otros, debe de tener una mente, ¿verdad?, sin perjuicios, es decir, una persona que no le importa lo que digan los demás con tal de agradar a Dios. ¿Amén? Amén. Usted recuerde lo que yo les digo muchas veces, que está escrito en la palabra. Pablo, ejemplo, como maestro. Si yo agrado a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo.
Amén. Si usted intenta agradar a los hombres, no podrá nunca ser un verdadero siervo de Cristo. Los verdaderos siervos de Cristo son aquellos que tienen una mente sana, porque la palabra les ha sanado. Una tiene la mente de acuerdo con la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, y enseña lo que es la verdadera doctrina que encontramos en este libro. Amén. Por tanto, hay que investigar, hay que profundizar, no simplemente porque usted lea un pasaje ya está capacitado para hablar de él. Muchas veces, hermanos, escuchamos a personas predicar y de verdad, yo muchas veces he dicho, mejor que se callara esa persona, porque más bien confunde, que no, ¿verdad? Aclara y lleva a las personas a escapar de esas situaciones. Por tanto, ¿por qué? Porque simplemente quieren compartir lo que ellos ven superficialmente. Hermano, muchas veces les he dicho que este libro, tenemos la palabra logos, que es lo que usted encuentra aquí escrito. Muchas personas se dedican a hablar el logos de la palabra escrita. Pero la palabra también tiene otro aspecto, que es la palabra revelación. Como alguien llama rema, algunos le llaman la palabra rema, revelación. Lo que realmente es edificante es lo que el Espíritu Santo le revela a usted. Solo lo que el Espíritu Santo le revela de la palabra es lo que usted debe de compartir, nada más. Por tanto, si no tiene revelación de la palabra, no la comparta, porque solamente está transmitiendo lo que está aquí, pero le puede añadir algo más, que no es cierto. Sí, Señor. O le puede dar una mala interpretación al no tener revelación. Por tanto, se requiere revelación, conocimiento profundo de la palabra de Dios. Para eso están los maestros, hermano. Un maestro es una persona que tiene conocimientos profundos de la palabra de Dios. Esto es un maestro. Una persona que no tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios no es un maestro, es un maestrillo. O como Santiago dice, se hacen maestros, pero no son maestros puestos por Dios. Una persona tiene que haber madurado, tiene que haber crecido, tiene que haber sido puesto bajo el trato de Dios para poder transmitir correctamente la palabra de Dios, hermano. Y esa es la advertencia que el Señor nos da aquí. Amén. Que no caigamos en la trampa de lanzar palabras vanas al aire, como hacían los escribas y los fariseos, que más bien desviaban, ¿verdad?, de la palabra de Dios que acercarlos a Dios. Por tanto, ahí hay que tener cuidado. Bien, en el verso 3 y 4 de Lucas que estamos tratando, nos dice, 3 y 4 vamos a leer, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día viene a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Bien, aquí, hermanos, el Señor quiere mostrarnos, ¿verdad?, el significado, el verdadero significado del perdón. Por tanto, para poder señalar el pecado de una persona, primero tenemos que hacer un examen de nuestra propia vida. Gloria a Dios. ¿Amén? No podemos andar marcando, señalando los pecados de otros si primero no estamos nosotros bien con Dios y con el prójimo. No hay autoridad, hermano, en una persona que no vive de acuerdo con la palabra de Dios para corregir a otros. Sí, Señor. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, el problema que nosotros encontramos, ¿verdad?, es que vamos a encontrar muchas personas que van a pecar contra nosotros. Te las vas a encontrar, no solamente fuera, sino dentro, y aquí más bien dirigido al hermano, ¿verdad? Pero es muy importante, como dice aquí Jesús, ¿verdad?, que tenemos que tener un corazón dispuesto siempre de perdonar. Sí, Señor. Porque muchas veces nos gusta que nos perdonen a nosotros, pero nosotros no queremos perdonar. Sí, Señor. Si alguien nos hace algo, tenemos un resentimiento y decimos, hasta que no me perdones, no estaré contento.
Pero cuando se trata de que yo he de perdonar, eso es otro asunto. Gloria a Dios. Amén. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Si usted quiere que le perdonen, usted tiene que tener un corazón perdonador. Por tanto, siempre hemos de preguntar, bueno, yo veo que mi hermano anda mal, que podemos tener a veces razón o no, sino es el concepto que nosotros tenemos de la persona. Está bien. En ningún momento, hermano, ¿verdad? Tenemos que dejar al hermano en pecado. Tenemos que ayudarlo a salir del pecado. Gloria a Dios. Pero también necesitamos la gracia, la sabiduría y el amor para poder sacar a esa persona del pecado. Gracias. No, el Señor aquí dice que no debemos de estar constantemente señalando los pecados de los demás. Más bien, hermano, en ese aspecto deberíamos de señalar nuestros propios pecados. Somos muy propensos, hermano, en ver las faltas en el que está a nuestro lado. Pero ¿cuánto nos hace falta ver nuestras propias faltas, hermano? Gracias. ¿Verdad que es más fácil ver la falta del hermano que ver tu propia falta? O a la inversa. Es tremendo. Yo veo todas las faltas en los demás, pero qué difícil es ver yo mis propias faltas. Tiene que venir alguien y decirme, pero tú también tienes falta. Gracias, Señor. Por tanto, aquí el Señor lo que nos dice es la importancia que tiene el perdón para ese bienestar, para mantener esa vida espiritual. Amén. Se requiere perdonar y estar dispuesto a ser perdonado. Gracias, Señor. Y se requiere esta relación, hermano. Así que, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros ayudemos a las personas a corregir sus vidas para que tengan una buena relación con Dios y con el prójimo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero en ese aspecto también tenemos que ser sabios, amén. De tal forma que tenemos que estar dispuestos a perdonar tantas veces sean necesarias. Porque muchas veces decimos, bueno, ya me he cansado de perdonarte. No debemos nunca de cansarnos de perdonar, sino tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre. Amén. Por tanto, ahí tú y yo tenemos que descubrir qué clase de corazón tengo yo ante la actitud de mi hermano. No me importa que aun cuando me falte o me ofenda, en ciertos momentos estoy dispuesto siempre a perdonarle. Soy capaz de no mantener y guardar ese recelo o esa condición, ¿verdad? De no, ya me ha molestado tantas veces. Es que su forma de actuar no me gusta. No den lugar a esas cosas, hermano, porque eso es pecado. Sí, Señor. El Señor dice que hay que perdonar siempre. Porque si damos lugar a estos pensamientos, damos la cabida al pecado. Y para evitar que el pecado venga a nuestro corazón, lo mejor es tener un corazón dispuesto a perdonar siempre. Amén. Tantas veces sea necesario, hermano. ¿Verdad que a usted le gusta que Dios le perdone? Amén. Pues yo quiero también, por el hermano, o yo quiero que usted me perdone a mí y usted deseará que yo le perdone a usted. ¿A que sí? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es fundamental que haya esa buena relación para poder mantener esa vida. Seguidamente dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. El asunto, yo creo que los discípulos se dieron cuenta que para eso se requiere que algo surgiera en sus vidas. La fe es una cualidad muy extraordinaria en la vida cristiana y los discípulos se dieron cuenta que ellos no tenían suficiente fe, quiere decir conocimiento, en este aspecto es ese conocimiento profundo, ¿verdad? Para poder ser capaces de perdonar a su prójimo y a sus hermanos. Ellos requerían que Dios les aumentara la fe. Ellos se vieron faltos de fe. Y es verdad, hermano, que cuando nosotros no tenemos una fe genuina, nos va a costar mucho perdonar. Sí, Señor. Es otra de las señales, la clase de fe que tenemos los cristianos. La persona que está siempre dispuesto a perdonar es porque tiene una medida de fe. Si nos cuesta perdonar
olvidar, eso también revela que nuestra fe no es genuina. Gracias, Señor. Es una fe más bien superficial, no es una fe, esa fe que realmente proviene de ese amor hacia Dios y de esa vida que Dios nos ha dado. Por tanto, fíjese que el Señor les dice, entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Así que el Señor no les va a aumentar la fe, sino les va a decir, una fe pequeña puede hacer grandes cosas. Usted sabe que la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay. Yo no sé si usted la ha visto en alguna ocasión. Es una semilla que usted la pone sobre la palma de la mano y a duras penas se ve. Y el Señor le dice, si tuvierais este tipo de fe en vuestra vida, no necesitáis que la aumente. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo, hermano? Que donde hay una semilla con vida y crecimiento, hay un desarrollo. Gloria a Dios. Cuando usted coge una semilla y la planta, la entierra, por su propia naturaleza que tiene vida en sí, surge una planta. ¿Amén? Entonces el Señor le está diciendo, si realmente esa semillita de esa fe verdadera estuviera ahí, bien plantada, ahí dentro, en vuestro corazón, y se desarrolla, veréis cómo la planta por sí empezará a aumentar. Muchas veces, hermanos, nos gustaría tener una gran fe para exponerla a los demás. La fe no es para que la expongamos, porque ese tipo de fe nos puede llevar al orgullo. Sí, Señor. Claro. A muchos les gustaría andar como ese mago que sale por la tele. ¿Sabe que yo me quedé mirando a este hombre porque me interesó? Yo no lo había visto nunca, me había oído de él, no sé si usted sabe qué le digo, estar en un programa televisivo. Y lo estaban anunciando y me quedé viéndolo, porque yo quiero saber realmente lo que hace ese hombre, porque estas señales que está diciendo este hombre son las señales que va a hacer el anticristo. Que yo les digo una cosa, me he quedado asombrado, porque he visto un reflejo del anticristo en este joven. Y además, fíjese, es inglés, creo que es descendiente judío, y hace unos milagros tremendos. Los otros días lo vi caminar desde el edificio más grande en Norteamérica estaba. Bajó como si fuera andando, pero así bajaba el hombre. ¿Qué dice la palabra? Que el anticristo va a hacer señales y prodigios. Sí, Señor. Estos son advertencias. Claro, mire, el mundo entero lo está siguiendo ya. Lo encuentras en todo, en un montón de sitios. Yo no he entrado, pero tengo entendido que en YouTube lo vas a encontrar. Anda sobre el mar este hombre. Los otros días lo vi cercado con coches. Me detuve porque a mí me interesa ver a estos falsos, porque me muestra lo que la palabra de Dios dice. Tampoco caigan ustedes en seguir a este hombre. ¿Amén? Cuidado, ustedes tienen que seguir a Cristo. Gloria a Dios. Fue cercado con coches y solamente dejó una salida con personas que eran los dueños de los coches de carrera. Y cogió el coche de una chica de los que estaban ahí y empezó a hacer lo que a ellos les ha costado yo no sé cuánto tiempo para hacer esas vueltas sin parar, en redondo. Este hombre lo hace sin haberlo aprendido. Y lo interesante es que del medio de ese polvo desapareció el coche con él. Esto es diabólico. Tengan cuidado. Es diabólico. Pero estas son las señales del anticristo. Yo dije, no será este hombre el anticristo. Porque este hombre, aparentemente, si lo han visto, es muy humilde. Hace las señales, el prodigio y desaparece. Y eso es lo que va a hacer el anticristo para engañar. Cuando el anticristo aparezca, hermano, va a ser una persona aparentemente muy humilde. Porque claro, tiene que aparentar que es Cristo, ¿no? Lo que pasa es que después va a revelar su naturaleza conforme va pasando el tiempo, lo que es un hijo del diablo. Pero hermano, vemos que mucha gente le gustaría, yo lo decía por eso, que mucha gente le gustaría hacer esto, querrían exponer su fe.
Porque es la tendencia de la naturaleza del hombre. Hombre, ¿quién no le gusta hacer milagros? ¿Quién no le gusta caminar sobre las aguas? Le gustaría, ¿verdad? Y diría, he aquí la mujer de fe, he aquí el hombre de fe, ¿no? Pero el Señor le dice que nosotros no tenemos que tener fe para mostrarla a los demás, sino para trabajar para los demás, para darle la gloria a Dios. ¿Amén? La fe, hermanos, ¿saben lo que es fe? Fe es confiar en Dios, que es el Todopoderoso. Fe, hermano, es hacer la voluntad de Dios. No, ustedes tienen un concepto de la fe, ¿verdad? A veces tenemos un concepto de la fe como algo de grandeza. Ya sabemos que hay fe, es donde hacer milagros. Hay una fe que Dios ha dado a la iglesia también para mostrar al mundo que Dios está con nosotros. Jesús manifestó esa fe. Pero aquí el Señor lo que dice es que nosotros, o ellos necesitaban, igual que tú y yo, una fe genuina, una fe activa, una fe diaria. Dispuestos, hermanos, para buscar a Dios, para confiar en Dios. Dispuestos para hacer la voluntad de Dios. Dispuestos para caminar con Dios. Y el Señor les muestra con esta simple semilla lo que es una fe genuina. Es decir, algo que no está muerto. ¿Amén? ¿Está comprobado que usted mantiene una semilla en un lugar seco? Por años. Ahí está. Y un día usted va y la entierra a donde hay humedad y ¡plum! Explosiona y hay vida. Así es la fe del cristiano. La fe es un don de Dios que está aquí dentro. Amén. La fe que obra milagros en favor y está dispuesta a perdonar a los demás es algo que Dios ha puesto aquí dentro de nosotros. La fe en la Biblia es fruto del Espíritu de Dios. Como las demás manifestaciones del Espíritu de Dios o del fruto del Espíritu de Dios. Una de ellas es fe. Por tanto, lo que el Señor le está diciendo es que si andamos por el Espíritu, si actuamos de acuerdo al Espíritu, será algo natural en nosotros. Ahora, si nosotros no andamos por el Espíritu y dejamos que sea el Espíritu el que obre en nosotros y es nuestro ego el que sale a flote, claro, que dan una fe grande para que vean que somos importantes. Y el Señor no les dio una fe grande. El Señor les mostró lo que es la vida de fe del cristiano. Gracias, Señor. Ponga, hermano, en práctica lo que conoce. Usted conoce y sabe que lo más importante es estar cerca de Dios, ¿a que sí? Amén. Y usted confía en Dios. Pues esa es la fe que vale. Usted siga confiando en Dios y verá cómo la fe se va agigantando. Amén. Usted sabe para qué Dios le ha dado fe. Para que usted la utilice para estas cosas cotidianas. Allá donde el mundo no puede llegar, tú y yo podemos llegar. El mundo se turba. ¿Nosotros por qué tenemos fe de Dios? Si nos turbamos como el mundo se turba, es que no tenemos fe en Dios. Porque si nosotros tenemos fe en Dios, ¿por qué nos vamos a turbar como el mundo se turba? Así que lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos es una fe práctica. Practique cada día. Confíe en Dios cada día. Amén. Viva cada día para Dios. Disponga en su corazón a hacer la voluntad de Dios. Eso es fe, hermanos. Cuando nosotros ni ponemos a Dios en primer lugar como la fuente y el fundamento de nuestra vida, ni estamos dispuestos a hacer su voluntad, no vamos a tener una fe genuina nunca. Quiero advertirles, no van a tener nunca una fe genuina. La fe genuina viene por estas dos cosas: confiar en Dios y hacer la voluntad de Dios. Y verá usted cómo su fe se fortalece. Y cada día usted va a ver cómo la fe crece. Y el Señor le dice, es así como vosotros vais a
a experimentar una vida constantemente. Hermanos, es así como nosotros disfrutamos de esa gran experiencia. Amén. Gloria a Dios. Así que, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a este árbol llamado sicómoro, arráncate de este lugar y plántate en el mar, y os obedecerá. Hombre, no vaya usted ahora a arrancar pinos por ahí y a decirle, mire, este pino me estorba aquí, ahora lo voy a poner allá. Porque no es eso lo que el Señor quiere decirnos. Deja el pino donde Dios lo puso. Hombre, si algún día tiene usted un campo y le estorba el pino, pues córtelo. No pasa nada, no va a pecar por eso. Estorba, pues lo quitamos, ¿verdad? Porque está evitando que la tierra produzca a lo mejor una cosecha, o quizás en ese lugar pues podemos tener una higuera que nos da higos y no orugas, ¿verdad? Pero aquí lo que el Señor nos está hablando, hermano, es de esa vida cotidiana, que cuando tenemos fe, es verdad que si tuviéramos una fe genuina, diríamos cualquier cosa y se haría. Claro, las cosas hay que decirlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya les he dicho, hay que tener en primer lugar a Dios, conocer la voluntad de Dios. Claro, no vamos a pedir algo que no está en la voluntad de Dios, porque no lo vamos a recibir. Cuando nosotros nos fundamentamos en Dios y conocemos la voluntad de Dios, actuaremos de acuerdo a las normas de Dios. Y entonces todo lo que le pidamos será hecho. Amén. Lo que pasa es que al no confiar en Dios y en no conocer la voluntad de Dios, hacemos las cosas como a nosotros se nos antoja. Y no funciona, ¿verdad? Que muchas veces usted pide y Dios no le da nada. Porque lo está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Porque es imposible, no solamente Pablo lo dice, lo dijo Jesús y lo dice Juan y lo dice Pedro, es imposible que aquellos que obran de acuerdo a la voluntad de Dios no reciban lo que pidan. Tienen que recibirlo. Si no inmediatamente, progresivamente, pero lo van a recibir, porque andan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es fe, hermanos. Esto es la verdadera fe, esta es la fe genuina. Así que no piense otros aspectos de la fe. La fe es un don que Dios ha puesto aquí, es una semillita que está aquí dentro, que es la que nos salvó. Porque sin esa fe no sería usted salvo. La sembró Dios un día, porque la fe es un don de Dios. La sembró un día Dios en su corazón. Y esa fue la que le llevó a Cristo. Porque el Espíritu Santo la utilizó, ¿verdad? Y usted vio. ¿Por qué? Porque creyó. Se despertó algo. ¿Qué se despertó? La fe de Dios en usted, hermano. El don de Dios en usted. Y entonces usted vio lo que antes no podía ver. Pero llegó un momento que se estancó esa fe. ¿Por qué? Si es una fe que tiene vida. Hay que irlo poniendo en práctica. La fe crece en la medida que vamos poniendo en práctica lo que conocemos, la voluntad de Dios. Amén. No lo que a nosotros nos parece, sino la voluntad de Dios. Usted tiene que buscar cada día la voluntad de Dios. Y entonces verá cómo la fe funciona. Y eso es lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Tenéis que creer en Dios, tenéis que descubrir la voluntad de Dios y entonces vais a progresar. Progresamos, hermano. Usted empiece a poner en práctica las cosas como Dios manda y verás cómo empieza a funcionar, no solamente en su alma, su vida interior, sino en las circunstancias que le rodean. Sí, Señor. Porque tenemos arriba uno que todo lo puede, ¿amén? Y que para él no hay nada imposible. Y aquellos que confían en Dios, todas las cosas les va bien. Y aquellos que hacen la voluntad de Dios, aún mucho mejor. Porque tienen los dos ingredientes, se apoyan en Dios y hacen la voluntad de Dios. Y eso es la fe genuina. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre. Y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.